Más que quería darles, hermano, antes de que le sueltes ahí a eso. Ya le soltaste. Bueno, disculpa. Ok, esto es por cuestión de los fondos misioneros de Promesa de Fe. El hermano tesorero, el hermano César, ya me dijo dónde estamos en cuestión a misiones. Recuerden, este es nuestro último mes de Promesa de Fe. En marzo reanudamos nuevamente eso. Y la verdad es que, hermanos, sí, la verdad sí me sorprendí. Se prometieron al Señor para Promesa de Fe un total de 74,300 pesos, algo así, y estamos 10,000 pesos cortos de eso. Entonces, pues la verdad, hermanos, que nos acercamos a la meta, pero todavía tenemos este mes de febrero, nos vamos a acercar un poquito más. Y hoy en la noche vamos a terminar dándole a nuestro hermano Chava lo que le corresponde de misiones, porque él hoy se va. Entonces, nada más para que lo sepan, 74,000 se prometieron y estamos 10,000 pesos por debajo de esa cifra. Muy bien, hermanos, ahora sí, abran sus Biblias. En nuestro estudio estamos viendo Job, el libro de Job. Vamos a ver la última sección del capítulo 1, que es del versículo 13 hasta el versículo 22. Esta sección es interesante. Ya vimos mucho acerca bueno, no mucho, pero acerca de las posesiones, tanto físicas como familiares, que tenía Job. Esto lo vimos en los primeros 5 o 6 versículos de este primer capítulo. 5 versículos. Y a partir del versículo 6, del 6 al 12, nosotros vimos el escenario celestial, donde hay diálogo entre Satanás, entre Lucifer y nuestro Señor Dios, en cuestión a la persona y fidelidad de Job. Entonces, Dios le da permiso, ya habíamos estudiado acerca de eso, Dios le da permiso a Lucifer de tocar todos los bienes y todo lo que Job tiene, con la excepción de su salud, de su persona. Ahora, más adelante, en la siguiente sección, a partir del capítulo 2, ya vemos que Dios le da permiso a tocar su persona. Pero en esta ocasión, en esta primera parte, aún no tiene el permiso divino de tocar a Job, pero sí tiene el permiso divino de tocar todo lo demás, su familia, sus posesiones y todo. Entonces vamos a ver el día de hoy, no nada más la pérdida, vamos a ver la pérdida de la familia y las posesiones las posesiones de Job, sino que también vamos a ver unas cuestiones interesantes, culturales y demás. Es interesante. Entonces vamos a empezar con una oración, hermanos, y ahorita continuamos. Señor Padre, le damos gracias por su preciosa palabra, por su Hijo Jesucristo, por su salvación, el sacrificio que Él hizo en la cruz. Le damos gracias, Señor, porque Él no está muerto, sino que está vivo. Y como cabeza de la nueva raza, la cual es la iglesia, nosotros vivimos porque nuestro Padre vive. Gracias le damos, Señor, por este estudio de Job, donde podemos ver realmente la soberanía de Dios a lo largo de todo este hermoso libro. Y Señor, gracias le damos por el testimonio de Job, que aún después de haber perdido todo, no pecó y honró y glorificó y adoró el nombre de nuestro Señor Dios suyo, Dios Padre. Damos gracias por el testimonio de Él. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Se ha dicho que a Job le cayó la gran tragedia de todas las direcciones. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos problemas en nuestras vidas y decimos, ay, es que me está lloviendo, problemas de aquí, de allá, por todas partes me está lloviendo. ¿Sí? En cuestión a Job así fue, y de forma literal. Le llovió del sur, le llovió del oriente, le llovió del cielo y le llovió por todas partes. Vamos a verlo. Ok, vamos a adelantarnos. Primero,
en el versículo 15 dice: y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, uno de los mensajeros de Job le dijo: fueron los sabeos fueron los causantes de la tragedia. Pero resulta que los sabeos vienen de la parte sur. Los sabeos vienen de la parte sur de lo que es Arabia Saudita hoy día. Y después dice, en el versículo 19, y un gran viento vino del lado del desierto, es decir, del lado oriente, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, llegan los problemas del sur por los sabeos, llegan los problemas del oriente por parte de este viento, fueron matados por un Volkswagen. Sí, les voy a explicar por qué cuando lleguemos ahí. Fueron matados por un Volkswagen, los hijos de Job. Y tenemos en el versículo 17, dice: todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos. Los caldeos se encontraban al norte de Job. Entonces tenemos al sur a los sabeos, al norte a los caldeos, al oriente tenemos al Volkswagen. Y versículo 16: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores los consumió. Entonces le llega del sur, le llega del oriente, le llega del norte y le llega del cielo. Entonces podemos decir claramente que a Job le llovió por todas direcciones. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Ok. Esta tragedia ocurrieron una después de la otra, o sea, sin tiempo de descanso. Un problema, luego otro. Si nosotros observamos a los 4 mensajeros, que vamos a estudiar aquí porque son 4, no terminaba de hablar uno cuando llegaba el otro, y luego el otro estaba dando su mensaje y llega otro y le da otra tragedia, y los 4 igual, uno tras otro. Él no tenía ni tiempo para respirar. La verdad, hermanos, muchas veces yo me siento así, estoy seguro que ustedes también, que tengo un problema con un hermano, tengo un problema con una persona, tengo un problema posiblemente financiero, tengo un problema por familiar, tengo un problema con mi hermana, tengo un problema con mi hermana. O sea, el asunto es de que muchas veces es una tras otra, y dices: no puedo pensar, no puedo respirar. Esto fue exactamente lo que le pasó a Job, a tal grado que él lo expresa también. Vamos a adelantarnos un poquito para ver qué fue lo que Job dijo en cuestión a sus problemas y sus tragedias una tras otra. Vamos rápidamente a Job capítulo 9 y vamos a leer el versículo 18. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Entonces Job está diciendo: no puedo ni siquiera respirar. Me ha llegado una tragedia tras otra, mi vida está bien amarga. No me ha concedido Dios tiempo, ni siquiera para respirar, y ya tengo este otro problema encima. ¿A poco no nos hemos sentido así muchas veces? A menudo me siento así. Y no debería de serlo. Pero el hecho de que pensemos así, de esa manera, eso no nos hace que estemos pecando. De hecho, si nosotros observamos el versículo 22, dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, sí, tú te puedes airar. Recuerda, estar enojado, estar airado, eso no es pecar. De hecho, en el Nuevo Testamento tenemos un versículo que dice: enójate, pero no peques. Entonces, el estar enojado no es necesariamente pecado. Entonces, aquí está abrumado Job con todo lo que está pasando, enojado posiblemente, desesperado, frustrado, triste. Todos los sentimientos encontrados por haber y habidos los tenía
Job en su persona en ese momento. Y aún así no pecó. ¿Okay? Porque las cuestiones de las emociones no es pecado necesariamente. ¿Okay? Entonces, bueno, continuamos. Entonces dice, no me ha concedido que tome aliento. Fue un problema tras de otro, tras de otro, tras de otro, que rodearon de forma negativa la vida de Job, pero no pecó. Okay, ahora vamos a empezarlo en orden. Vamos a empezar del versículo 13. Vamos a verlo exegéticamente. Versículo 13. Ya tenemos un más o menos entendimiento. Vámonos con el 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Los hijos de Job estaban celebrando en la casa del primogénito, como ya lo habíamos estudiado en el versículo 4. Vamos al versículo 4 del capítulo 1, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, que habíamos mencionado que eso implica el cumpleaños de cada uno de ellos. Pero esto tampoco nos indica, posiblemente ellos también podían haber tenido un calendario donde tenían alguna rotación. Hoy en tu casa, en 15 días en la tuya, ¿no? Y posiblemente han de haber tenido un calendario y no necesariamente de forma exclusiva para los cumpleaños. Pero eso es lo que significa aquí cuando dice, en el versículo 4, cada uno en su día, ¿ah? Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Entonces, ellos se juntaban, como ya lo habíamos mencionado hace 15 días, teníamos muy similar a la cultura latinoamericana, nuestra cultura aquí en México. Es el cumpleaños de alguien, vamos a la casa de uno, vamos a la casa de otro y celebramos y agradecemos a Dios por la vida de X o Y persona y de la familia. Es normal. Entonces, esto es algo que nosotros podemos, con lo que nosotros podemos relacionarnos. Entonces, ellos se convidaron y estaban celebrando y estaban tranquilos y estaban bien a gusto. ¿Okay? Entonces, eso ya lo conocemos del versículo 13. Ahora, por la manera en que se desarrolla la historia, que ya la conocemos muy bien, es obvio que ese día en particular no se encontraba en la celebración Job. De haber estado presente, como usualmente lo hacía, de acuerdo a los versículos 4 y 5 del capítulo 1, que hasta les levantaba holocaustos para ellos en su cumpleaños y oraba porque no vaya a ser que alguno de mis hijos haya pecado en contra de Dios, y él levantaba sacrificios y oraba por ellos, y a eso decía diariamente, dice el versículo 5. Entonces ellos estaban acostumbrados a tener a su papá ahí, y en esta ocasión no estuvo. ¿Por qué? No sabemos, pero de haber estado ahí, ciertamente él hubiera fallecido también, es lo más seguro. Ok, pero ese no era el plan de Dios, porque Satanás no pudo tocar la vida física de Job, entonces Dios no le permitió estar ahí. Muy bien, ahora, de los versículos 14 al 17, en estos versículos leemos acerca de la pérdida de la vida de los siervos, de los trabajadores, de los criados de Job, al igual que su ganado, el sustento de su vida física y la descripción de sus posiciones materiales, las podemos ver en 1.3, que eso es lo que ya habíamos leído. Él tenía grandes cosas. Se me hizo muy chistoso y muy cómico, pero es cierto lo que dijo mi hermano, mi suegro, que dijo que él era el Carlos Slim de su época. Sí, ciertamente, tenía mucho. Y veamos el versículo 3, ¿no? De este capítulo 1. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de buey, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces tenía mucho, era el más grande de todos los orientales. Era tremendo en cuestión a posiciones y riqueza. Este versículo, el 3 que acabamos de leer, realmente podemos ver en cierta forma, lo vamos a ir estudiando a lo largo de este mensaje. Vamos a ver la empresa de Job. Es una persona con dinero. Carlos Slim tiene una empresa, ¿no? Telcel, y quién sabe cuántas otras empresas también tenga Carlos Slim. El asunto es de que cuando tú eres un empresario, cuando tú eres una empresa, cuando tú tienes un monopolio sobre ciertas cosas, tú tienes que tener todo en orden.
Ahora, obviamente por el número o la cantidad de ovejas que tiene, que son 7,000, podemos ver que esa es la empresa principal o el producto principal de las posesiones de Job. Es decir, que él hacía trueques, compraba y vendía y comían también de este animal, se vestían de este animal por las pieles y demás. Entonces lo que es la oveja o la crianza de oveja venía siendo su principal modo de ingresos. ¿Okay? Lo sabemos otra vez por simplemente la cantidad de animales que él tenía, que eran 7,000, que sobrepasan la cantidad de todos los otros animales que él tiene. ¿Okay? Que tiene 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Okay. Entonces, si las ovejas vienen siendo su producto primario, su producto principal, entonces él necesita alimentarlas. No solamente alimentar a estas ovejas, sino alimentarse a él mismo también. Y en cuestión a ganado, pues el ganado no solamente, cuando pensamos en ovejas, pensamos que los pastores las llevaban lejos y comían pastito y regresaban. Sí hacían eso, pero ciertamente la ganadería también requiere de granos. Requiere de granos, requiere de maíz. A un caballo, a un burro, a un borrego, no solamente le das pasto, le tienes que dar grano, le tienes que dar avena, le tienes que dar sustento. Entonces nosotros podemos ver que estos también venían, su producto principal, la oveja, era bien alimentada. ¿Y cómo las alimentaba? Por forma de agricultura. Entonces, no solamente él era ganadero, sino que era agricultor para poder proveer este alimento para su producto principal. Por lo tanto, él tenía a estos bueyes, un montón de bueyes, yuntas de bueyes con sus arados. ¿Para qué? Para poder producir alimento, tanto para sus 7,000 ovejas, como también para el sustento del hogar. ¿Va? Entonces, es un proceso empresarial. Su producto es la oveja. Él tiene que alimentar a la oveja, como la alimenta por medio de la agricultura, gracias a los bueyes, gracias a las yuntas y a los arados. Entonces, así es como lo maneja. Ahora, dice en el versículo 3 que él tiene 3,000 camellos. Una gran cantidad de camellos. ¿Por qué necesita tantos camellos? Bueno, nada, para transporte y para venta. Es decir, los camellos eran los trailers de su época. Sí, yo he visto esto. En el periférico, yo he visto camiones grandes, llenos de cerdos, o llenos de gallinas. El dueño de esos cerdos y el dueño de esas gallinas tuvo que haberlos alimentado con grano o algo de alguna manera. Y después, cuando ya están gordos, cuando ya están bien, cuando ya están listos para el matancero, ¿qué sucede? Pues los tienen que transportar. Tienen que transportar el producto. Entonces, esto es exactamente lo que es esto. Estos son los trailers del tiempo antiguo, los camellos. Entonces, ellos están transportando sus productos, sus personas, están transportando por medio de los bueyes, están alimentando a lo que es el producto principal, la oveja. ¿Okay? Entonces, esta es la empresa de él. Lo interesante, si nosotros seguimos leyendo, es que él pierde toda la empresa. Bien, vamos a leer los versículos 15 y 16 de nuestra lectura. Y acometieron, 14, 15 y 16. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. ¿Okay? Acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces lo que nosotros estamos viendo, que lo primero que él pierde es el sustento para la agricultura. Él pierde a sus bueyes, pierde a sus yuntas, pierde a los agricultores. Híjole, ¿y ahora cómo voy a alimentar a mis ovejas? ¿Cómo las voy a engordar? Entonces, eso ya era un problema porque automáticamente, aunque Dios no hubiera matado a las ovejas por medio de fuego traído del cielo, de todos modos esas ovejas se iban a morir por
falta de alimentación, de alguna forma u otra. Entonces, bueno, pierden entonces en su empresa, lo primero que pierde es la cuestión de la agricultura. Ok, sabeos. ¿Quiénes son los sabeos? Esto es interesante, como lo mencioné, los sabeos moraban en lo que hoy es Arabia Saudita, que viene siendo al sur, bueno, al sureste de lo que es Israel en la actualidad. Y los sabeos en el idioma original es Sheba. ¿Okay? En cuestión a los Sheba o los sabeos, vienen siendo, según los comentaristas, y yo tengo mis dudas, la verdad creo que requiere de más estudio todavía, pero ellos vienen siendo descendientes de Cam. ¿Okay? Algo que se me hizo interesante porque se supone que los hijos de Cam terminaron en África y Arabia Saudita no es África. Entonces ciertamente yo tengo mis dudas en cuestión a esto, pero así lo manejan los comentaristas. Pero vamos a ver un versículo acerca de esto. Génesis capítulo 10. Génesis 10 es interesantísimo. Génesis 10 tiene que ver con la migración de la humanidad. Es la primera migración donde terminaron cada una de las familias, que es muy interesante, de las familias originales de la tierra. Entonces es donde migran. Todo Génesis 10 tiene que ver con eso. Pero vamos a ver Génesis 10, versículos 6 y 7. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, de Cus, perdón, y Rama y Sabteca. Entonces vienen siendo los nietos de Cam por parte de Cus. ¿Va? Entonces descendientes de Cam. Va. Otra vez, esto es algo que es debatido. No es que yo esté en contra de esto, simplemente creo que se requiere de mucha más información. Creo que lo que hay está corto. Deja mucho que desear. Entonces estos sabeos asesinan a los trabajadores y roban los instrumentos de cultivo, el ganado, y en un instante Job pierde su sustento alimenticio, tanto para su casa como para su ganado. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Esto es muy interesante. Antes de que acabara de hablar el primer mensajero, llega un segundo para decirle que las ovejas y sus pastores fueron consumidos por fuego de Dios del cielo. Fuego de Dios. ¿Por qué no dice fuego de Satanás? ¿Que no es Satanás quien tiene permiso para llevar a cabo estas cosas contra Job? Pero no, el mensajero dice: el fuego vino de Dios. Otra vez, eso tiene que ver con lo que estudiamos la semana pasada: concurrencia. Entonces, Dios, por su poder, por su voluntad, por su majestad, es quien manda este fuego. No es por Satanás. Satanás no tiene control de la luna y de las estrellas y de los cielos y de los mares y de las cuestiones de la naturaleza. No. Solamente Dios es quien tiene control de estas cosas. Satanás no tiene control de lo que viene siendo las cosas naturales. Ahora, ¿puede él alterarlo? Sí, hasta cierto punto, con el permiso divino, pero él no tiene autoridad sobre las cosas naturales. Solamente Dios. Ahora, este fuego del cielo, algunas personas dicen: meteoritos. Porque, fíjense, aunque no lo crean, es muy común que los meteoritos caigan. De hecho, meteoritos caen sobre este planeta a diario, constantemente, todos los días. Múltiples meteoritos entran en nuestra atmósfera y tocan piso. La mayoría son del tamaño
de una moneda de 5 pesos, una moneda de 10 pesos. Son cosas pequeñas. Pero es muy común que los meteoritos todos los días impacten nuestro país, nuestro planeta, perdón. Entonces, la mayoría de los eruditos comentaristas bíblicos han sido de la idea que este fuego del cielo en realidad era eso, meteoritos cayendo, que simplemente le prendieron fuego a los pastizales de las ovejas y se hizo un infierno ahí y todos ellos perecieron, y esto fue traído por Dios. ¿Okay? Pero si nosotros observamos el versículo 22 otra vez, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, aunque el fuego vino del cielo por cuestiones naturales, las cuales solamente controla la autoridad de Dios y nadie más, Job dijo, no es culpa de Dios. Muchas veces cuando nosotros tenemos problemas, ni cercas a lo que le pasó a Job, nuestros problemas son ridículos. Nuestros problemas no son nada en comparación con lo que este hombre vivió. Nada. Y muchos cuestionamos a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Tú hiciste esto, Dios. Esto es obra tuya, Señor Dios. Así actuamos. Pero dice aquí que Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno, aunque fue su voluntad y aunque fue él quien trajo ese fuego que consumió las ovejas y los pastores de Job. Wow. Otra vez, concurrencia, preservación, sustento, soberanía. Muy bien, continuamos, hermanos. Entonces, Job pierde todo su ganado pierde su ganado en cuestión a su empresa, pierde su producto, pierde el alimento para su producto, pierde el transporte de su producto, pierde todo. Y como él pierde esas ovejas, él no solamente pierde su habilidad de poder tener trueque y dinero, sino que también pierde su habilidad para llevar a cabo sacrificios. Entonces, lo que perdió no es tan solo cuestiones materiales, sino perdió cuestiones espirituales. No porque él haya perdido su espiritualidad, sino porque ya no podía dar holocaustos. Y él hacía holocaustos diariamente. Dice el versículo 5, leámoslo. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del cómite, Job enviaba y la santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces él diario hacía holocaustos hacia nuestro Señor Dios. Ahora, con la pérdida de todo su producto, ni siquiera puede hacer un altar para adorar a Dios en holocausto. Esto debe de haberle pegado tremendo. No por la pérdida de cosas materiales, sino por la pérdida de poder llevar a cabo holocausto. Porque lo espiritual es de mucha más importancia que las cuestiones materiales. Pero ahorita vamos a ver algo mucho más, muy interesante también. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos, que ya les dije que los caldeos vienen del norte. Los caldeos
hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Ok, primero que nada, yo hice todo el intento para buscar qué es un escuadrón. Pero la verdad es que un escuadrón es distinto para cada país. Y de hecho, el número es distinto dependiendo de la rama de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, hay escuadrón de aviones. Hay escuadrón de efectivos en la infantería. Hay un escuadrón de marina. Y el número varía dependiendo de la Fuerza Armada, o sea, de la división de la fuerza. Y cada país es diferente. Y ciertamente no pude yo descubrir cuántos efectivos es un escuadrón caldeo. Entonces, esa información, pues yo creo que nadie la va a poder saber. Pero el asunto es de que no sabemos cuánto es un escuadrón, pero en este caso los caldeos mandaron 3. Lo que es interesante aquí es la cuestión de escuadrón. Es una palabra militar. ¿Okay? Es una palabra militar. Es decir, que los caldeos ya estaban organizados militarmente. Ahora, los caldeos llegan a ser muy importantes como participantes dentro de las escrituras. Porque de los caldeos salió la primer gran civilización o imperio, que vienen siendo los babilónicos. Entonces los babilónicos son caldeos, o fueron caldeos, y los caldeos, ese primer imperio, tenía que estar preparado militarmente para llegar a ser ese imperio. Entonces aquí estamos viendo que los caldeos ya estaban organizados militarmente hablando. ¿Va? Y fíjense lo que atacan. Ellos atacan y se llevan a los camellos y se los llevan. Lo más seguro, si ellos son escuadrones militares, es que ellos quieren utilizar esos animales con propósitos bélicos. Ellos no tenían tanques de guerra, ¿verdad? Y estando allá cerca del desierto, el caballo les era de poco provecho. Y aquí hay un hombre, Job, que tiene, ¿cuántos camellos? ¿3,000 camellos? ¿Cuántos? Sí, 3,000 camellos, tiene 3,000 camellos. Son un montón de camellos. Entonces, pues esta nueva o joven civilización de los caldeos, pero era joven, estamos hablando que es el primer libro de la Biblia, Job. Entonces los caldeos eran realmente una nación relativamente nueva. Y ellos están preparándose para lo que habría de venir. Ellos roban pues esos 3,000 camellos, lo más seguro por cuestiones bélicas. Entonces ellos llegaron a ser, como ya lo mencioné, el poder militar, el primer imperio, el imperio de oro, el más grande y más rico que este planeta jamás ha visto. Nunca ha habido otro país, otra nación tan poderosa como Babilonia. Hay una razón por la cual es la cabeza de oro. A partir de ellos, todo lo demás se fue degradando. Entonces todos los imperios grandes son más baratos y más chafas que el primero, que es de Babilonia. Y ellos surgieron de los caldeos. Ok, continuamos. Versículos 18 y 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro, híjole, y este es el cuarto, el que trae las peores noticias. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Notemos algo. Cuando vino el primer mensajero y le dijeron: a ver, Job, se llevaron a tus bueyes y a tus arados y a tus yuntas y a las asnas, se las robaron y mataron a todos. Job no dijo nada, se mantuvo callado. Cuando vino el segundo mensajero le dijo: ¿sabes qué? Has perdido tus ovejas y todos los pastores fueron quemados por Dios. Job se mantuvo callado.
no dijo nada. Cuando vino el tercero y le dijo, Job, vinieron y asesinaron, se llevaron a los camellos y asesinaron a todos los demás. Job no dijo nada, su reacción fue ninguna. Pero cuando le dijeron que sus hijos habían sido muertos por este viento, su reacción fue rasgar sus ropas y adorar a Dios. Pero ahorita vamos a llegar acerca de eso. Como les dije, sus hijos fueron muertos por un Volkswagen. Ustedes saben que me gustan los vehículos y hay un vehículo que siempre me ha gustado. Este vehículo salió en finales de los 70s, inicios de los 80s por parte de la Volkswagen, que se llama Scirocco. El Volkswagen Scirocco. Ahora, yo nunca sabía qué significaba la palabra Scirocco hasta que estudié esto. La palabra Scirocco es un viento que viene específico a la zona del Medio Oriente y la parte noreste de África. Estos son los únicos lugares en el planeta donde viene ese viento. Es muy conocido Scirocco. Y Scirocco viene durante los tiempos de invierno, bueno, más bien otoño y primavera. ¿Okay? Entonces, entre el otoño y primavera fue que esto ocurrió. Entonces estamos hablando de un tiempo frío. Hace frío allá en esas épocas. Entonces estamos hablando, y yo no sé si ustedes han estado en frío extremo. Es miserable, no nada más por el frío, sino porque todo muere, todo está muerto. Eso es un tiempo de verdadera tristeza, es miserable. Entonces, ya está el clima horrible y este viento Scirocco viene y mata a sus hijos. Ahora, una cosa que sí me llamó mucho la atención, obviamente no hay forma de saberlo, pero entendemos que la familia de Job eran nomádicos, porque en aquellos años todos eran nomádicos. Ahora, los caldeos eran semi-nomádicos, pero Job era nomádico. Entonces, esto es de importancia, porque cuando hablamos de nomádico, estamos hablando de personas que vivían en tiendas que hacían de las pieles de sus ovejas o de cabras, dependía del ganado que tenían. Pero el asunto eran de pieles, así eran las casas. Entonces dices, ¿cómo es posible que llegue un viento y que sea tan fuerte que una casa de piel se caiga sobre ti y te mate? Entonces eso me llama mucho la atención. Digo, aquí en México tenemos muros de concreto, de ladrillo, no, si se viene esto abajo por un aire, todos nos morimos. Pero una casa hecha de pieles. Bueno, la realidad es que no sabemos. Hay algunos comentaristas que piensan que porque vivían cerca del desierto, lo más seguro es que ellos terminaron asfixiados por algún tipo de tormenta de arena. ¿Okay? Pero, y aparte porque venía este viento del desierto. ¿Okay? Entonces, posiblemente murieron por eso, no sabemos. Aquí simplemente nos dice que la casa se cayó a causa del viento y ellos murieron. ¿Okay? Muy bien. Continuamos. Versículo 20 y 22. 20 y 21, 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Esta fue su reacción. Rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Entonces, en cuanto él escucha que sus hijos se murieron, ¡no! ¡No! Y se empezó a quitar la ropa. ¡No! Con un dolor porque sus hijos habían fallecido. Yo soy de las personas que me arranco la greña. Si me ven así, porque estoy bien frustrado, nervioso, y lo hago seguido.
Pero él no se agarró la greña, él prefirió rasurarse. Es una cuestión cultural, pero sí se arrancó la ropa. Esa fue su reacción. Las dos partes, primero por dolor, rasga sus vestidos, se rasura la cabeza. Pero lo que a mí me llama la atención y es lo más precioso, no es el dolor, porque el dolor es algo humano. Entonces entiendo el dolor. Y todos los que estamos aquí comprendemos el dolor. Porque todos hemos tenido gente que nos ha ido, que se ha fallecido, gente que hemos amado. Entonces comprendemos el dolor. Lo que es fascinante aquí es la segunda reacción. Se postró y adoró. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso ante un problema? Que decimos, Señor, alabado sea tu nombre, porque esta fue tu voluntad. Wow. Esa es la reacción que todo creyente debemos de tener. Pero lamentablemente quedamos cortos en muchas ocasiones y le atribuimos a Dios un despropósito en contra de nosotros. En cuestión a nuestro dolor y nuestras angustias, nuestras emociones, como dije, Dios sabe, porque Él nos hizo, que esas son nuestras reacciones, nuestras emociones, y eso no es pecado, porque es humano. Vamos a verlo. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Ay, si lo encuentro algún día. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Entonces, cuando hay muertos, ¿qué es lo que debe pasar? Pues sí, me entristezco, claro, pero no como los inconversos. No como el que no tiene a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esperanza. Y yo sé que mis hermanos cuando mueren, yo sé de dónde van a ir. Yo sé que están en gloria. Entonces sí, me entristezco, pero no como los otros. La tristeza del cristiano debe ser muy diferente a la tristeza del inconverso. El que es creyente sabe dónde ha pasado la eternidad, o dónde va a pasar la eternidad, mi hermano en Cristo. Mientras que el inconverso no tiene esperanza alguna, no sabe nada acerca de la eternidad. Nuestra tristeza, nuestro dolor es muy diferente. Este próximo mes van a ser 3 años del fallecimiento de mi padre. Cuando él falleció, yo estaba aquí arriba, llorando, a moco tendido, pero con una sonrisa grandísima. Yo no podía dejar de sonreír en el velorio de mi padre. Llore y llore y llore y llore estuve, con una sonrisa en mi cara. Porque nuestra tristeza es diferente. Nosotros tenemos la esperanza. El inconverso no. De hecho, no tiene nada de malo con llorar, estar lastimado. Nuestro mismo Señor Jesucristo lloró. Los sentimientos no son malos. No es un pecado. La ira no es pecado. La cosa es
después de que tienes esas emociones, ¿qué haces? ¿Te postras y adoras? ¿O no te postras? ¿Y crees que Dios te ha atribuido un despropósito? ¿Cuál es tu reacción? El cristiano verdadero se conoce por su adoración al único y verdadero Dios, sin importar las circunstancias de su vida. Y al hacer esto, cuando Job hizo esto, Job le dio la razón a Dios en vez de a Lucifer. Si ustedes recuerdan, en los versículos 9 al 11, Lucifer le dijo a Dios que si él quitaba los bienes de Job, Job blasfemaría en contra suya. Pero la reacción de Job le dio a Dios la honra y la gloria, y mostró que Satanás, Lucifer, no es omnisciente, no es más grande que Dios, y que él se ha equivocado en cuestión a los verdaderos salvos. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Ahora, una última cosa que vamos a ver para darle una conclusión a esto. Observemos el versículo 21 de nuestra lectura. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora quiero que ustedes observen. Job mira hacia atrás. Desnudo salí cuando yo nací. Ve hacia su nacimiento. Ve hacia el pasado. Job mira hacia atrás y dice: yo no tuve nada cuando llegué. Y después Job mira hacia adelante, hacia su muerte, y dice: y no voy a tener nada para cuando yo me vaya. Pero lo más importante no es que Job mira hacia atrás y mira hacia adelante. Lo más importante es que Job mira hacia arriba y dice: sea el nombre de Jehová bendito. ¿Estás viendo hacia lo material? No, ve tu vida. Llegaste aquí sin nada. Ve hacia tu futuro. Vas a morir sin nada. ¿Y qué es lo único que es eterno? Mi Señor Dios. Entonces vemos hacia arriba y decimos: bendito sea tu nombre, Señor, en doxología. Hermanos, espero que esto haya sido bendición para ustedes y que esta sea su actitud, así como la de Job. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por este ejemplo de vida en la persona de Job, que perdió su empresa, perdió su familia, perdió su sustento, perdió todo, Señor, pero nunca perdió su esperanza en su persona, Señor Dios. Él nunca blasfemó en contra de su nombre, sabiendo que tanto lo bueno como lo malo está bajo su bendita soberanía. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado, en el nombre unigénito de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Dios, Salvador y Rey. Amén.